Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy segura les va a fascinar a las cristofanías. Así es, vamos a explorar la idea de que Jesús se manifestó en el Antiguo Testamento mucho antes de su nacimiento en Belén. Suena increíble, ¿verdad? A principio podría parecer contradictorio, pero hay pistas fascinantes escondidas en las historias que todos conocemos. Exactamente, la palabra cristofanía proviene del griego Christos, que significa Cristo y fania, que significa manifestación. No estamos hablando de simples teorías, sino de encuentros reales y tangibles con Jesucristo en el Antiguo Testamento. Encuentros reales. Eso cambia por completo la perspectiva, ¿no crees? Perfecto. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estas cristofanías? Claro que sí, uno de los ejemplos más conocidos es el de Abraham y los tres visitantes en Génesis 18. Imaginen la escena. Abraham, famoso por su hospitalidad, recibe a tres visitantes misteriosos. Y uno de ellos parece saber cosas que no debería recuerdo, que el texto bíblico incluso cambia entre visitantes y el Señor cuando se refiere a ellos. Siempre me ha intrigado ese detalle. ¿Qué significado tiene? Es una pista fundamental. Ese cambio en la forma de referirse a los visitantes nos sugiere que uno de ellos es algo más que un simple hombre. Además, el Señor le pregunta a Abraham por Sara y le anuncia que tendrá un hijo. ¿Te suena familiar? Claro. Es como un anticipo de Jesús anunciando nacimientos milagrosos en el Nuevo Testamento. Precisamente. Y hay otro detalle interesante. Dos de los visitantes parten hacia Sodoma, pero el Señor se queda hablando con Abraham. Es como si intercediera por la ciudad, un rol que vemos con frecuencia en el ministerio de Jesús. Es cierto, cada detalle cobra un nuevo significado al verlo desde esta perspectiva. Y hablando de encuentros divinos, la historia de Moisés y la zarza ardiente siempre me ha fascinado. Ujú. Podríamos considerarla también una cristofanía. Sin duda, en Éxodo 3, Moisés, un simple pastor, se encuentra con una zarza que arde, pero no se consume al principio. Se menciona a la gente del Señor, pero luego es Dios mismo quien habla. Y le ordena quitarse las sandalias porque está en Tierra Santa. Ah, Esa imagen de lo sagrado siempre me ha impactado. es un momento poderoso. Y luego viene la parte más importante. Dios se identifica como yo soy el que soy. Y esa frase tiene una conexión directa con las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Antes que Abraham fuese yo soy. ¿Es simple coincidencia o hay algo más profundo? Definitivamente hay algo más profundo. Es como si Dios estuviera revelando su naturaleza eterna a través de estas palabras, preparándonos para la llegada de Jesús, quien también se identificará con el yo soy. Es impresionante cómo estas historias que parecían tan familiares ahora revelan nuevas capas de significado. Podríamos explorar algún otro ejemplo de cristofanía. Por supuesto, la historia de Jacob luchando con Dios en Génesis 32 también es muy reveladora. Jacob, lleno de miedo, lucha toda la noche con un misterioso adversario. Y ese adversario resulta ser increíblemente fuerte. Jacob incluso le exige una bendición antes de dejarlo ir. ¿Qué nos dice esta lucha sobre la naturaleza de la cristofanía? Esa lucha, más allá de su significado literal, puede interpretarse como una metáfora de nuestra propia lucha espiritual, un enfrentamiento con lo divino que nos transforma al final. Jericó recibe un nuevo nombre. Israel es una transformación, un nuevo comienzo, algo que Jesús también ofrece en el Nuevo Testamento. Recordemos que Jesús también renombró a Simón como Pedro, otorgándole una nueva identidad y un nuevo propósito. Es un paralelismo fascinante, podríamos decir entonces, que cada cristofanía a su manera nos prepara para la llegada de Jesús. Exactamente, y hablando de transformaciones y nuevas identidades, no podemos olvidar la historia de Josué. Y el comandante del ejército del Señor en Josué 5 piso, a punto de conquistar Jericó, se encuentra con un guerrero misterioso. Y cuando te pregunta de qué lado está el guerrero, responde, ni de uno ni de otro porque soy el comandante del ejército del Señor. Esa respuesta siempre me ha dado escalofríos. ¿Cómo se relaciona con las otras cristofanías que hemos visto? En esta cristofanía vemos un énfasis en la autoridad divina. Josué se postra en adoración, reconociendo la autoridad divina de este guerrero, y al igual que con Moisés, se le ordena quitarse las sandalias porque está en Tierra Santa. Otro elemento en común. Podríamos decir entonces que hay ciertos patrones que se repiten en las cristofanías. Así es, y esos patrones nos ayudan a comprender mejor la naturaleza de Dios y su plan de salvación. Esto es realmente apasionante. Siento que estoy viendo el Antiguo Testamento con nuevos ojos y qué hay de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. También podríamos considerarla una cristofanía. Claro que sí, estos tres jóvenes se niegan a adorar la estatua del rey Nabucodonosor y son condenados a morir en el horno de fuego. Pero cuando el rey mira dentro del horno, ve a un cuarto hombre junto a ellos y lo describe como semejante a un hijo de los dioses. Siempre me he preguntado quién era ese cuarto hombre. Esa es la pregunta clave. Muchos estudiosos creen que este cuarto hombre es otra cristofanía. Su presencia en el horno, protegiendo a los jóvenes, nos recuerda el poder de Dios para salvar a sus siervos. Es asombroso cómo estas historias que parecían tan familiares ahora revelan nuevas capas de significado.
¿Qué más podemos aprender de las cristofanías? ¿Cómo se conectan con la figura de Jesús que conocemos por los evangelios? Esa es una excelente pregunta. En la próxima parte de nuestra inversión, profundizaremos en cómo estas cristofanías nos ayudan a comprender la revelación completa de Jesús en el Nuevo Testamento. Retomemos nuestra conversación sobre las cristofanías. Hemos explorado cómo Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, anticipando la llegada de Jesús. Exacto, hemos visto ejemplos como Abraham y los 3 visitantes Moisés y la zarza ardiente Jacob luchando con Dios Josué y el comandante del ejército del Señor y Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Cada una de estas historias nos da una perspectiva única de cómo Dios se relacionaba con la humanidad antes de la llegada de Jesús. Así es, cada cristofanía nos ofrece una vislumbre de la naturaleza y el carácter de Dios. Pero lo que hace que estas historias sean aún más significativas es cómo se conectan con la revelación completa de Jesús en el Nuevo Testamento. Me encantaría profundizar en eso. ¿Cómo podemos ver a Jesús? El Jesús que conocemos por los evangelios reflejado en estas cristofanías del Antiguo Testamento. Son simples prefiguraciones, o hay una conexión más profunda. Hay una conexión profunda, sin duda. Para empezar, recordemos que Jesús nunca ocultó su divinidad. De hecho, la proclamó abiertamente cuando dijo antes que Abraham fuese yo soy. Estaba estableciendo una conexión directa con la cristofanía de la zarza ardiente. Es cierto, esa frase cobra mucho más peso ahora que la vemos en el contexto de las cristofanías. Es como si Jesús estuviera confirmando lo que Dios ya había revelado en el Antiguo Testamento. Exactamente. Y no solo eso, Jesús realizó milagros que solo Dios podía hacer. Calmó tormentas, multiplicó panes y peces, sanó enfermos e incluso resucitó a los muertos. Estos actos no eran simples trucos de magia, eran demostraciones de su poder divino, un poder que ya habíamos vislumbrado en las cristofanías del Antiguo Testamento. Y es interesante cómo las cristofanías nos preparan para aceptar la idea de que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Precisamente, y no olvidemos las palabras de Jesús, yo y el Padre somos uno. Esta declaración es una afirmación contundente de su divinidad, una divinidad que también se vislumbra en las cristofanías. Es fascinante cómo se va tejiendo esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en las cristofanías. Vemos a Dios interactuando directamente con la humanidad y en Jesús vemos a Dios encarnado caminando entre nosotros. Es una progresión asombrosa. Y esa progresión culmina en la resurrección de Jesús. Al vencer a la muerte, Jesús demostró ser el Señor de la vida, confirmando todo lo que había dicho y hecho y cumpliendo las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. La resurrección es el sello final, la prueba definitiva de que Jesús es quien dijo ser, y de alguna manera las cristofanías nos preparan para ese momento culminante, nos ayudan a comprender que la historia de Jesús no comienza en Belén, sino que tiene sus raíces en la historia misma de la relación de Dios con la humanidad. Exacto, es como si Dios nos estuviera diciendo, miren, este es mi plan, esta es mi promesa y la voy a cumplir. Las cristofanías son como destellos de luz que nos guían hacia la plenitud de la revelación en Jesús. Es una forma hermosa de verlo. Las cristofanías no son solo historias interesantes del Antiguo Testamento, son parte integral de la historia de la salvación, nos ayudan a comprender que el plan de Dios se desarrolla a lo largo de la historia y que Jesús es la culminación de ese plan. Y al estudiarlas, podemos comprender mejor la persona de Jesús, su misión y su amor por nosotros. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento de las cristofanías a nuestra vida diaria? ¿Cambia en algo nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos con Dios? Absolutamente. En primer lugar, las cristofanías nos invitan a mirar las Escrituras con nuevos ojos, nos animan a buscar conexiones, a descubrir los hilos que unen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es como un juego de detectives bíblicos, buscar las huellas de Jesús en las historias que creíamos conocer también. Exactamente. Y al hacer esto, nuestra comprensión de la Biblia se enriquece y nuestra fe se fortalece. Además, las cristofanías nos recuerdan que Dios siempre ha estado presente en la historia y que sigue presente en nuestras vidas. Hoy, a veces nos olvidamos de eso, pensamos que Dios está lejos o que solo interviene en momentos excepcionales. Es fácil caer en esa trampa, pero las cristofanías nos muestran que Dios puede aparecerse en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso en los momentos más ordinarios de nuestra vida. Es reconfortante. Saber que Dios puede estar presente en nuestra vida cotidiana, incluso cuando no lo percibimos claramente. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo podemos ser más sensibles a la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos reconocer las cristofanías que ocurren a nuestro alrededor? Si Dios se manifestó a Abraham, Moisés, Jacob y otros en el pasado, ¿es posible que también se esté manifestando a nosotros hoy? Es una pregunta profunda, y creo que la exploraremos con más detalle en la siguiente parte de nuestra inmersión. Retomamos nuestra inmersión en las cristofanías. Nos quedamos con una pregunta en el aire. ¿Cómo podemos ser más sensibles a la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos reconocer esas cristofanías que suceden a nuestro alrededor? Es una pregunta clave, y la respuesta, creo yo, es un sí rotundo.
Dios sigue manifestándose hoy, aunque no siempre de la forma espectacular en que lo hizo en el Antiguo Testamento. Claro, entiendo, pero a veces la vida diaria se siente tan rutinaria. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios está presente en medio de la cotidianidad? No siempre vamos a ver una zarza ardiente o luchar con un ángel. Dios no necesita efectos especiales para estar presente. Ya veo. Pero las cristofanías del Antiguo Testamento nos enseñan que Dios a menudo se revela lo cotidiano en lo inesperado. Te diría que no. Deberíamos estar buscando señales milagrosas. Esperar que el cielo se abra y una voz nos hable. No necesariamente recuerda que Jesús dijo, «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». La fe no siempre requiere una prueba tangible. Es verdad. Entonces, ¿cómo podemos discernir la presencia de Dios en medio de la rutina diaria? ¿Hay alguna clave, alguna pista que podamos seguir? Primero debemos cultivar una actitud de atención, de apertura a lo divino. Esto implica aquietar la mente, silenciar el ruido del mundo y escuchar con el corazón. Es como si tuviéramos que sintonizar nuestra frecuencia para conectar con la frecuencia de Dios. Me gusta esa analogía. Y como con cualquier habilidad, la práctica hace al maestro. Cuanto más tiempo dedicamos a la oración, a la meditación, a la lectura de las escrituras más afinados, estaremos a la voz de Dios. Y hablando de escuchar, ¿qué de las personas que nos rodean? Podría ser también una forma en que Dios se manifiesta. Absolutamente, Jesús mismo dijo, «Lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis». En el rostro del necesitado, del enfermo, del marginado, podemos ver el rostro de Cristo. Es un llamado a la compasión, a la solidaridad, a ver a Dios en el otro. Exacto. Y no solo en los momentos de necesidad, la bondad de un amigo, el apoyo de un familiar, el amor incondicional de un ser querido también pueden ser manifestaciones de la presencia de Dios en nuestra vida. Es como si Dios estuviera tejiendo una red de amor a nuestro alrededor, utilizando a las personas que nos rodean como hilos. Hermosa imagen. Y cada acto de amor, cada gesto de bondad, cada palabra de aliento puede ser una pequeña cristofanía, un destello de la luz de Dios brillando en el mundo. Entonces no se trata de buscar grandes milagros, sino de prestar atención a las pequeñas bendiciones, a los momentos de gracia que llenan nuestra vida diaria. Exacto, y al hacerlo descubriremos que Dios está más cerca de lo que pensamos, obrando en nuestra vida de formas que a veces ni siquiera imaginamos. Es un mensaje esperanzador, un recordatorio de que no estamos solos en este viaje. Dios está con nosotros, caminando a nuestro lado, manifestándose en las grandes y pequeñas cosas de la vida. Y al abrir nuestro corazón a su presencia, nuestra vida se transforma en una aventura espiritual constante, llena de sorpresas y descubrimientos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en las cristofanías. Ha sido una experiencia fascinante que nos invita a mirar el mundo con nuevos ojos, buscando las huellas de Dios en cada paso del camino. El placer ha sido mío. Y a todos ustedes que nos escuchan, los invito a continuar esta exploración, a abrir sus corazones a la posibilidad de que Dios esté manifestando en sus vidas de maneras que aún no han descubierto. Hasta la próxima, y que la luz de Dios ilumine su camino